El objetivo principal del acoso grupal organizado es influir en la vida de la víctima y condicionarla, con el fin de destruirla. Un fenómeno generalizado, un fenómeno del que se habla en varios libros y sitios web. Un fenómeno que tiene límites definidos, técnicas reconocibles y estrategias específicas. Aún así, hablar de acoso grupal organizado está lejos de ser un problema simple. Hay un abismo entre las víctimas de acoso de pandillas y el resto del mundo. Superar este abismo, esa es la mayor dificultad. De hecho, Bridging the Gap es el título de uno de los libros más representativos que tratan sobre el acoso organizado. El acoso grupal organizado hace uso de técnicas persecutorias sutiles y ocultas basadas en la repetición obsesiva, la frecuencia de eventos y, sobre todo, los métodos de sensibilización de las víctimas. Aparentemente, estos son asuntos de poca importancia para las personas que no están acostumbradas con el acoso organizado. Les resulta difícil ver estas cosas, para ellos hay todos los indicios de que la víctima está loca o tiene visiones. Creen que el abuso que la víctima está reportando está en su mente. Esta brecha es la fuerza del perseguidor debido al hecho de que aísla a la víctima. Esta es la brecha que necesita ser superada. El objetivo principal del acoso grupal organizado es influir en la vida de la víctima y condicionarla, con el fin de destruirla. La víctima siente que ha sido arrojado en una pesadilla o dentro de un mundo que ya no es suyo, los amigos desaparecen, así como los lugares sobre los que se construyó la vida de la víctima. Sientes que tus piernas ceden y no entiendes por qué. Te pasan cosas extrañas y antinaturales y empezarías a pensar que estás loco. Pero sabes que no estás loco y puedes ver esas cosas realmente sucediendo. Al mismo tiempo, no se lo puedes decir a nadie, porque tu cuenta no sería tomada en consideración o la gente podría pensar que eres un maníaco o que estás sufriendo de síndrome obsesivo. Ves cosas, pero te das cuenta de que eres el único que las ve. El acoso grupal organizado está diseñado para ser invisible. Solo la víctima, un investigador extremadamente experimentado o cualquier otra persona que sea muy consciente del fenómeno podría reconocerlo. La invisibilidad es la fuerza de este tipo de persecución. Hay muchos otros tipos de persecuciones violentas, pero son visibles, son para que todo el mundo las vea. Hay muchas maneras de golpear a alguien de una manera cruel. Puedes llegar tan lejos como matar a alguien, pero entonces la gente se daría cuenta. Hay organizaciones criminales que llevan a cabo masacres, pueden ocultar a los perpetradores y a la persona detrás de la masacre si la policía no se entera, pero no pueden ocultar el crimen en sí. La masacre es para que todo el mundo la vea y nadie negaría el hecho de que ha tenido lugar. Por otro lado, el acoso grupal organizado a menudo tiene lugar en público, incluso en las calles y en zonas muy pobladas. La gente de alrededor no lo ve. No pueden ver, debido al abismo que los está separando de la situación de la víctima. La víctima ahora está sensibilizada y condicionada y él o ella podría ser golpeada muy duro por eventos que son invisibles para otras personas o eventos que encuentran normales. El primer desafío es introducir el acoso grupal organizado a otras personas y hacerles entender que el acoso grupal organizado existe y que es un crimen muy grave. Esta es una guerra silenciosa y sutil, una guerra en la que cualquiera podría convertirse en un objetivo por las más diversas razones, razones que a menudo son desconocidas para la víctima que se siente a sí misma como una coincidencia. Para preparar su ataque, los perpetradores se dividieron en pequeñas unidades que no parecen tener tanta relevancia. Las personas alrededor reconocen estas unidades, pero al mismo tiempo, no pueden ver el vínculo entre ellas. Por lo tanto, creen que no está sucediendo nada extraño. Esta es exactamente la misma situación en la que la víctima se encuentra a sí misma cuando se convierte en el blanco del acoso organizado. En esta etapa, ocurren muchas situaciones inquietantes que involucran a un gran número de perpetradores. Empezarías a preguntarte cómo está pasando esto, cómo es posible que tanta gente esté conspirando contra ti. Entonces te das cuenta de que esta cadena de eventos no es una coincidencia. Sería estadísticamente imposible. La persecución organizada existe, y las personas más diferentes están involucradas. Un acosador podría ser un hombre joven, un hombre de mediana edad o uno viejo. Acosadores pueden ser blancos, negros, hispanos,
asiáticos o pueden pertenecer a cualquier otra etnia, pueden ser atractivos, feos o neutrales. No hay manera de identificar a un acosador con solo mirarlo, lo que importa es la forma en que se comporta. Los acosadores no están vinculados por su historia o por sus características personales, sino más bien por su adhesión a un sistema de creencias extremistas. Este es un sistema malvado, un sistema que considera a todos los acosadores de pandillas deciden acosar y destruir lo inhumano. Prácticamente, de una manera más o menos directa, los acosadores están tratando de establecer una sociedad secreta que sería capaz de operar en la sociedad civil y golpear a todos. El hecho es que pueden hacerlo, sin que nadie más allá de la víctima pueda darse cuenta. En el libro Bridging the Gap, el autor G.M.B. Bailey escribe sobre la brecha existente entre la víctima de acecho y el resto del mundo. Aquí hay algunos extractos del libro que pueden ser útiles para definir mejor el peligro en el que nos encontramos. Si no queremos ser dominados, tenemos que tomar las medidas apropiadas lo antes posible. ¿Cómo cerrar la brecha? Bailey escribe. Como investigador desde hace mucho tiempo en el campo del acoso organizado, esta es la pregunta que constantemente me atormenta. ¿Cómo podría explicar de manera creíble a los llamados países democráticos públicos que solo en estos países hay actividades en curso que están lejos de ser democráticas? ¿Cómo podría explicar que hay personas conducidas a la muerte, a suicidarse o a cualquier otra acción violenta por el hecho de que han sido torturadas y acosadas? ¿Cómo explicar esto de una manera creíble sin parecer completamente loco o sin pasar por un teórico de la conspiración? ¿Cómo explicar que año tras año estos países democráticos convirtieron a sus ciudadanos en los ojos y los oídos del Estado? ¿Cómo explicar que, al igual que en Alemania Oriental, se ha creado legión de informantes en estos países? ¿Cómo explicar que para formar parte de una red global de vigilancia que pueda seguir o rastrear a una persona donde quiera que vaya, estos países no han planeado, si acaso, han trazado? ¿Cómo explicar a las personas que se encuentran en la situación en la que yo era hace solo un par de años, que todo lo que creen sobre la sociedad es una ilusión o incluso una mentira? Hace 2 años, estaba ciego, sordo y mudo por lo que estaba pasando a mi alrededor. Me atrevo a decir que si alguien hubiera tratado de explicarme que en los países democráticos había personas siendo torturadas y organizaciones de derechos humanos que no estaban dispuestas a ayudar a estas personas, entonces habría sido bastante escéptico al respecto. Como muchas otras personas, crecí de niña, luego cuando era adolescente y finalmente como adulto, con la creencia de que la tortura no estaba permitida en los países democráticos. Pensé que era una prerrogativa de países sin libertad, países donde la gente no tiene derechos. Incluso hoy, cuando pienso en la tortura, pienso en países como China o Rusia. Por el contrario, no creo en países como el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. Sin embargo, estos y muchos otros países democráticos son los principales responsables de los horrores cometidos contra sus ciudadanos. Soy consciente de que, para muchos de ustedes, esto no solo sería difícil de entender, sino incluso creer. De todos modos, este es mi deber. Hay un abismo que me separa de donde estaba hace un par de años, y quiero construir un puente sobre él, explica Bailey. Si me hubieran dicho lo que estaba pasando, me habría encogido de hombros con sarcasmo, y entonces habría recomendado buscar asistencia psiquiátrica. Ahora soy consciente de lo que está sucediendo en los países que muchos de nosotros aprendimos a conocer y amar. Incluso si pudiera parecer que esta práctica sistemática ha sido tomada directamente de los archivos X o de una película como Matrix o de cualquier otra película que hable sobre mundos desconocidos, me gustaría construir un puente en el golfo que nos separa de ella. Hay un mundo en el que la verdad que se te ha dicho es una mentira. Vivir en esta sociedad no es exactamente lo que esperábamos o en lo que creíamos, es una realidad difícil. Si no tuviera éxito en convencerte al final, al menos espero dejarte claro lo que está pasando en la sociedad. El acoso organizado, tomado en su forma más simple, es una investigación secreta sobre una persona. Los acosadores vigilan a esta persona, tanto abierta como oculta. Le siguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante el proceso de monitoreo, se les pide a las patrullas motorizadas o a pie que sigan el objetivo en todas partes.
Con el fin de permitir que los informantes se comuniquen, es común que estas patrullas hagan uso de un lenguaje de señas en el que una sola mano está involucrada. Este es el aspecto más simple del acoso organizado. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Pero esto es lo que está sucediendo después de esta primera etapa que causa la gran separación entre las víctimas y el resto de la sociedad. El acoso grupal organizado no es solo una investigación secreta. El acoso grupal organizado está diseñado como una forma sistemática de control que es capaz de destruir la vida de un individuo. El objetivo es controlar cada aspecto de la vida de los individuos elegidos como objetivos. La investigación secreta intenta tomar el mando, al igual que un virus cerebral. Muy pronto la víctima descubre que él o ella ya no tiene un control real sobre su propia vida, amigos que la víctima consideraba como confiables desaparecen, la familia en la que la víctima confió ya no es un apoyo. Colegas, vecinos, socios y muchas otras personas que se consideraban confiables, desaparecen de una manera similar. ¿Qué le pasa a esta gente? Los acosadores obtienen su colaboración implorándolos, amenazando, engañando, corrompiéndoles y chantajeándolos. El resultado final es que la red en la que se basó la víctima ya no existe. De esta manera, la víctima se encuentra completamente sola. Para entender este proceso, sería útil analizar algún otro concepto. A nivel emocional y psicológico, el acoso grupal organizado se parece a la mafiosidad en el lugar de trabajo. Si bien este tipo de mobbing podría ser reconocido en un contexto específico lugar de trabajo, es decir, el acoso grupal organizado podría estar en todas partes, incluso en las más diferentes circunstancias y situaciones. Bailey señala que el público podría tener algunas dificultades para reconocer una práctica conocida por muy pocas personas. Antes de que el mobbing en el lugar de trabajo se convirtiera en objeto de muchos estudios, incluso las víctimas de mobbing han sido sometidas a un diagnóstico incorrecto y se han considerado paranoicas. Esto es lo que estaba sucediendo hace 15 años, antes de que los investigadores estudiaran el fenómeno. Las víctimas eran a menudo consideradas como paranoicos y muchas de ellas han sido encerradas o sometidas a alguna terapia. Sin embargo, se tardó 15 años en darse cuenta de que el mobbing en el lugar de trabajo, una práctica generalizada y sistemática, no es solo un problema europeo, sino que los demás países democráticos también lo padecen. Hasta que tanto nosotros como aquellos que podrían tener un interés objetivo y calculado en el asunto no entendemos la gravedad del problema, es muy fácil malinterpretar algo que no sabemos, por ejemplo, las personas involucradas en un fenómeno, o el fenómeno en sí. Gracias a investigadores como Kenneth Westwest, hoy en día la noción de mobbing en el lugar de trabajo es muy bien entendida y tomada como un hecho en nuestra sociedad. El profesor Westwest ha sido víctima de atracos en el lugar de trabajo, pero logró rechazar los ataques y pasó los siguientes 10 años estudiando el fenómeno y ayudando a otras víctimas. Hoy en día Westwest es un investigador muy considerado en este campo. Cuando hablamos de intimidación, acoso grupal organizado o mobbing en el lugar de trabajo, las personas a menudo no son conscientes de los efectos devastadores que este tipo de acosos tienen en un individuo. Por lo tanto, en una comunidad es el deber de los miembros para que la gente sepa y entienda lo que está sucediendo dentro de esta comunidad. Hace 10 años la palabra intimidación no se entendía tan bien. Gracias a personas como Tim Field, hoy en día está una palabra de uso diario y un concepto perfectamente comprensible. Las sectas que practican el acoso grupal organizado están al borde del precipicio. Sus objetivos están en camino de ser comprendidos. El término en sí es mucho más popular en la sociedad. Sin embargo, aunque el término es cada vez más común, una comprensión limitada del concepto junto con los prejuicios sobre las víctimas de acoso grupal organizado sobrevive todavía. Bailey escribe sobre cosas que estoy experimentando personalmente en mi vida cotidiana. A través del relato de mis experiencias quiero ayudar a más personas a vencer al monstruo y a erradicar la persecución sutil y secreta del acoso organizado. Experimenté directamente las consecuencias del acoso organizado. No puedes ir a un bar o hacer una llamada telefónica porque ya sabes que la persona que conocerás o la persona que te contestará, va a hacer ese tipo de cosas por las que has sido sensibilizado. Te encuentras en un mundo como Matrix pero, hasta que te des cuenta de eso, pensarás que el problema está dentro de ti.
Vas al psiquiatra, pero incluso él ha sido reclutado por los acosadores de pandillas, y él trata de controlar tu mente o te receta medicamentos que te hacen sentir aturdido. Pide ayuda a tus amigos, a tu madre, a tu marido y a la policía, pero nadie te entiende. No pueden ayudarte. Hablé muchas veces sobre la sensibilización de las víctimas. Ahora necesito explicar claramente de qué se trata esto. La sensibilización es un proceso psicológico que asocia un estímulo a una reacción o a una situación. En otras palabras, es una técnica que hace que el objetivo sea particularmente sensible a un estímulo diario como un color, un gesto, un objeto o una simple acción de la vida cotidiana. Este es un ejemplo: si los perpetradores siempre usan ropa o accesorios de un color en particular, digamos rojo, la víctima sentirá una sensación de persecución cada vez que vea a alguien vestido de rojo, identificando a esta persona como un acosador, incluso si él o ella no es un acosador en absoluto. De esta manera la persecución real se amplificará porque su sentido infunde en todos los aspectos de la vida de la víctima. Técnicamente, este estímulo se llama ancla. Esto se debe al hecho de que la reacción se ancla a ese estímulo en particular y saldrá a la superficie cada vez que aparezca un estímulo similar. Por eso el acoso grupal organizado se esconde tan bien. Solo la víctima podía percibir el fenómeno en su totalidad. Oculto aunque al mismo tiempo para que todo el mundo lo vea. Un mundo ciego. Aún así, necesita atención y práctica para que el diseño llegue. Muchos de ustedes están ciertamente familiarizados con aquellos libros que sugieren encontrar el objeto oculto en la imagen o de lo contrario el esquema en el que, si prestan atención, es posible ver una imagen tridimensional impresa en un fondo plano. Primero hay muchas personas a las que les resulta difícil notar los objetos ocultos, pero luego suelen tener éxito en detectarlos con un poco de práctica. Una vez desarrollada la técnica de detección, los objetos ocultos se vuelven claramente visibles con muy poco esfuerzo. Lo mismo se aplica al acecho. Cuando sabes lo que estás buscando, es más fácil detectar agresiones subliminales. Como nos dimos cuenta, en lugar de adoptar un enfoque directo a una persona en posesión de todas sus facultades, las agresiones son generalmente ocultas. Estas agresiones ocultan el acoso haciendo que los hechos sucedan accidentalmente. Por lo general, los acosos están aún más cubiertos. Sin embargo, es estadísticamente imposible que tales eventos ocurran con tanta frecuencia. La mayoría de los acosos están cubiertos por una fórmula aparentemente simple. Aquí está la fórmula. Frecuencia, describe la frecuencia con la que tiene lugar un evento. Además, se refiere al número de acciones dentro de un solo evento. Duración, se refiere a la duración de un solo evento y, en general, a la duración ininterrumpida de los acosos. Intensidad, esto tiene que ver con la amplificación dentro de un evento de cosas como el ruido, la luz, el hacinamiento y así sucesivamente. Podríamos tomar como ejemplo el golpe en la puerta del auto. Esto es lo que pasaría: hay un vecino que viene mientras otros dos vecinos se van. Mientras cuidan sus vehículos, los baúles y la puerta del coche se abren y cierran repetidamente, las alarmas se activaban. Este tipo de disturbios provienen del área que rodea la casa de la víctima. Ambos pueden ser simultáneos y orquestados. El evento duró 5 minutos, más de lo normal. Longitud. Más allá de la duración del evento, el número de repeticiones de cada acción dentro de los eventos también se ha aumentado. Frecuencia. Por ejemplo, los maleteros y las puertas del coche se golpean repetidamente incluso si solo hay una persona dentro del vehículo. Además, el evento tiene lugar muchas veces durante el día. Frecuencia. Cada golpe de la puerta o del tronco se amplifica para producir un ruido que es más grande de lo normal. Intensidad. Este evento implica sonidos e implica una gran actividad, acciones, además dura más de lo normal con el fin de producir una agresión oculta. Incluso si hay una sola persona, el procedimiento estándar parece consistir en más golpes: el maletero, las puertas delanteras, las puertas traseras. El evento se puede sincronizar con las actividades de la víctima, por ejemplo, sus llegadas o salidas. El evento también podría ser parte de una campaña de ruido que consiste en la distorsión de otro tipo de ruido. Esta es la base en muchas de las técnicas esquemáticas de acoso organizado.